Tomen asiento, por favor, y vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso y a Esmirna y a Pérgamo y a Tiatira y a Sardis y a Filadelfia y a la Odisea. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en el medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor, y a continuación vamos a darle lugar al pastor Marco Pablo Eschinini para que continúe con la reunión. Que el Señor lo bendiga. Bien, hermanos, buenas noches a los que no he saludado. Si el Señor lo permite y me ayuda, ayer comenzamos los cursos de escuela bíblica y realmente delante del Señor, lo digo, me va a costar bastante, pero los temas que tocan estudiar este año trataré de ir adaptándolos también para compartirlo con ustedes, a fin de poder también prepararlos con más tranquilidad y que también sea de bendición para la iglesia. Así que tal vez que muchas cosas que digamos en esta noche sean parte de los estudios del día de ayer, otras no, pero bueno, mis compañeros de curso, si ya lo saben, bueno, cualquier cosa me corrigen, pero la idea es poder compartir y que sea de bendición para cada uno de nosotros. Este pasaje de Apocalipsis encierra, podemos decir, una revelación, y en la palabra de Dios vamos a encontrar a lo largo de ella muchos misterios, y un misterio es aquellas, como se dice, arcanos o cosas que no se pueden comprender o explicar. Y hay misterios que el Señor los tiene todavía guardados, y hay otros que ha tratado a lo largo de la historia de explicarlos, de mostrarlos, pero no así por eso dejan de ser misterios. Que tratamos, y hay un pasaje que no lo puedo encontrar, y no sé dónde está, capaz que el pastor Daniel se acuerda. Tengo en la cabeza la frase medida de hombre, pero no existe esa palabra en la escritura, o no lo encontré de esa manera. Que el Señor trata, de alguna manera, de explicarnos estos misterios para que nosotros con nuestra mente pequeña, para que con nuestra mente limitada, podamos entender asuntos o cuestiones que están en la palabra de Dios. Y así tenemos, por ejemplo, distintos versículos en el libro de Mateo, cuando habla del misterio del reino de los cielos. Hemos escuchado, hemos estudiado acerca del reino de los cielos, pero no deja de ser un misterio, porque el Señor nos explicó, pero así como dice la palabra que las cosas que hay en el cielo, que Dios está preparando para nosotros, no han subido a corazón de hombre, ni subirán, por lo excelente, Dios trata de alguna manera y a través de su palabra de mostrarnos y enseñarnos pequeñas cosas y explicarnos con su paciencia amorosa cosas que para nosotros no podemos llevar ni podemos comprender
ni podemos ver. Entonces tenemos misterios, como decíamos, del reino de los cielos, misterio que es la sabiduría de Dios, el misterio de Dios mismo, que nunca lo vamos a poder comprender en su totalidad, el misterio de la resurrección de los muertos y el arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Porque cuando Pablo habla en 1 Tesalonicenses dice, y sobre esto, ¿sí?, este misterio, queridos hermanos, quiero que vosotros sepáis, ¿no?, que los que duermen serán arrebatados primero, serán transformados primero, luego nosotros. Es un misterio que no podemos explicarlo, que Dios trata de mostrarnos a través de la palabra, y hay un misterio también que es el misterio del Evangelio, que nosotros predicamos el Evangelio, y creo que todos los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida hemos escuchado el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salud, donde el hombre es enfrentado con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y a través de la palabra que uno habla, sin entender cómo, el Espíritu va hablando a cada uno de los corazones en un auditorio totalmente variado, abre el espiritual entendimiento y enfrenta al alma ante una decisión de aceptar o no el Evangelio de salvación. Podemos estudiar distintos libros de evangelismo personal, etcétera, de cómo predicar el Evangelio, pero es un misterio para nosotros cómo el Espíritu de Dios obra en el corazón de cada uno de nosotros. Y hay otro misterio, que es el misterio de la iglesia. Y cuando hablamos de misterio, justamente, es algo que no podemos comprender y que el Señor a través de todas las Escrituras intenta de una manera u otra mostrarnos. Entonces, si uno se pone a puntear más o menos y a buscar, por ejemplo, una figura de la iglesia es el esposo ¿de quién? ¿La esposa de quién? De Jesucristo. Otra es un edificio donde Cristo es ¿qué cosa? El fundamento. Otra figura de la iglesia es un cuerpo, donde Cristo ¿qué sería? La cabeza, muy bien. La vid y los pámpanos, ¿dónde estaría Cristo? En la vid, muy bien. Y un rebaño y un pastor, donde Cristo es nuestro pastor. Entonces vemos que seguramente debe haber alguna otra figura más, pero todas nos hablan de aspectos de la iglesia. Sujeción, por un lado, cuando hablamos de la esposa y del cordero, la esposa de Cristo. Recuerden, hace unos domingos atrás hablamos de la sujeción que uno debe tener a Cristo, que es su Señor y Salvador. El edificio, que nos habla de un fundamento, de que todo está sobre Cristo y la doctrina de los apóstoles. Un cuerpo, como decíamos, donde la cabeza es Cristo, que da salud a todo el cuerpo, que es el que debe gobernar la iglesia. La vid y el pámpano, que nos habla de una íntima comunión y dependencia total para poder vivir. Estoy resumiendo, ¿no? Muy rápido. Y el rebaño y el buen pastor, que es el que nos guarda, nos cuida, nos alimenta, nos protege, nos da esas aguas que necesitamos, el alimento espiritual, y que está siempre procurando de una u otra manera el cuidado para cada uno de nosotros. Y comienza todo esto, somos parte de esta figura de la iglesia, en el momento en que el alma, cuando es enfrentada a la decisión de aceptar a Cristo como su único, suficiente Salvador, arrepintiéndose de sus pecados, lo acepta como Salvador personal. Y es otro misterio, porque nosotros seguimos siendo hombres pecadores, pero hay algo que Dios hace que también son figuras. Porque dice en Juan, por ejemplo, ¿no? Y a todos los que creyeron, dio-le potestad de ser llamados como hijos de Dios. Primera figura. Un hijo que depende del Padre totalmente. Otra figura, somos adoptados como hijos. ¿Por qué?
porque siendo perdidos, extraviados, donde nuestro padre natural es el diablo, por eso en el mismo libro de Juan dice, ¿no? Y los deseos de vuestro padre el diablo queréis cumplir. Al aceptar esta redención, somos adoptados por Dios y somos hechos hijos de Dios y aún más herederos y hechos reyes y sacerdotes, redimidos. Y todo esto, ¿cómo se hace? Otro misterio que está escondido, pero que Dios de una o de otra manera intenta mostrarnos para que entendamos de alguna manera lo que Él quiere hacer y lo que hizo con cada uno de nosotros mediante un misterio aún más grande que tal vez nos olvidamos y que no logramos comprender, pero lo adoptamos como figura, ¿no? En la escuelita dominical se suele decir que cuando el Espíritu Santo entra en nuestro corazón pone un sellito. ¿Pero dónde pone ese sello? ¿Cuál es? ¿Dónde está? Porque no es en el corazón físico. Y esta tarde pensaba, ¿no? En el libro de Levíticos dice que el alma del hombre, ¿dónde está? En la sangre. Entonces, cuando entra el Espíritu Santo a morar en nuestro corazón, ¿dónde entrará? Pensamiento propio. ¿Será que recorre todo nuestro ser? ¿Que ocupa todo nuestro ser, desde la punta de la cabeza hasta abajo? Por algo dice que la cabeza da salud al cuerpo. No es que está acá adentro, como figura lo tomamos, pero recorre todo. Porque tiene que limpiarnos. Y cuando Cristo murió en la cruz y pagó el precio de nuestra redención, lo hizo en nuestro espíritu, en nuestra alma, que recorre todo nuestro cuerpo, y en nuestro cuerpo. Por eso el día que Cristo nos venga a buscar o nos llama a su presencia, en algún momento nuestros cuerpos tienen que ser resucitados y transformados. Entonces, estos misterios comienzan con este hecho, misterio grande, que es que el mismo Dios, la divinidad de su divinidad, nos da el Espíritu Santo para que more dentro nuestro. Dios mismo envía su Santo Espíritu, tercera persona de la Santísima Trinidad, a morar en nuestras vidas, en nuestro corazón, que es lo que nos da la posibilidad de ser participantes, aunque no lo entendamos, de este misterio de la Iglesia, de este misterio de la esposa de Cristo. ¿Cómo? Participantes de esta naturaleza divina. Gran misterio, gran honor, y que muchas veces lastimosamente, y ahora como lo vamos a ir viendo, no lo valoramos como deberíamos. Entonces, hay cosas que Dios reservó en su sola potestad, que son para Él, y Él nos ha revelado, y lo que tenemos que saber está escrito en la palabra de Dios. Y esta palabra, a medida que uno va estudiando y conociendo, el Espíritu nos va iluminando para poder comprender un poquito más de toda esta bendición que Dios nos ha dado. Y en este versículo que hemos leído en Apocalipsis, capítulo 1, les invito a leer en el versículo 12. ¿Y cómo dice? Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. ¿Qué son estos 7 candeleros de oro? Las iglesias. ¿Y cómo supieron que eran las iglesias? ¿A dónde está revelado? En el versículo número 20, que dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra, y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Nos damos cuenta que para poder entender un misterio es necesario que Dios nos revele ese misterio. Pensamos, por ejemplo, una historia conocida, creo por la mayoría de nosotros, es la historia de José.
cuando era convocado o fue convocado para resolver un misterio que era lo que Faraón primero había soñado. Y el otro misterio que tuvo que resolver, no, ese no fue José. Daniel, ¿cuál fue? Contarle a quién, a Faraón, Nabucodonosor, qué cosa había soñado, porque no se acordaba. Sabía que algo había soñado, pero no sabía qué, y quería saber qué había soñado. Misterios de la sabiduría de Dios que reveló a estos siervos estas cuestiones tan profundas e imposibles para nosotros. Y esto nos pone en esta situación de entender que si algo nos es revelado es por sola gracia de Dios. Si algo nos es dado para comprender un poquito de luz, para poder entender la palabra, es por gracia de Dios. Y esta revelación, porque Juan recibió una revelación, no lo hizo en, ¿cómo se llama? En su casa, jubilado ya, tomando mate, tranquilo. ¿Dónde sería? ¿En Grecia? ¿Dónde viviría Juan? ¿Dónde estaba Juan? En la isla de Patmos, una isla desierta donde había sido enviado como castigo por predicar la palabra de Dios. Y no era un joven, el joven que se recostaba ya en el pecho del Señor, o el que corrió más rápido a ver la tumba del Señor, que ahí dejan evidencia que era más rápido que Pedro y más joven, sino que, ¿qué fue? Era un anciano que había sido enviado para que se muera en ese lugar. Y en ese lugar, Dios le revela este libro que, como dice nuestro hermano Armando justamente en el libreto, es un libro que ha vuelto loco a todos los sabios de este mundo y que no lo pueden terminar de entender, y ha sido discutido e incluso por iglesias que se denominan fundamentales, es tenido como un libro de poco valor, porque revela cosas que han de pasar y que han de suceder en el tiempo cuando la iglesia ya no esté presente. Y por eso, cuando el diablo se ocupa de muchas maneras atacar una doctrina, atacar algo de la palabra de Dios, es porque tiene una importancia relevante para lo que aún ha de suceder. Entonces, esta pequeña introducción nos lleva justamente a este misterio, a este candelero que es la iglesia de Jesucristo. Y un candelero, yo lo busqué porque no me daba la cabeza para imaginármelo, tiene 7 brazos, ¿sí? Y yo decía, bueno, tendrá 4 de un lado, 3 del otro, ¿cómo será? Y me busqué y no, son 7, justo, porque tiene uno al medio y 3 bracitos más, son 7 candeleros. 7 brazos que forman el candelero. Y está formado por oro. Y este candelero se utiliza, y en un significado espiritual que se le puede dar, es de testimonio y de luz. Porque en el candelero lo que se quema es, ¿qué cosa? Aceite. ¿Y el aceite qué figura tiene? Del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, queridos, hay algo que tenemos que tratar de entender, y digo tratar de entender porque yo todavía no logro entenderlo. Lo más fácil es saber que el número 7 habla de la plenitud, de la perfección, de todo lo que Dios hace, la perfección y plenitud del Espíritu de Dios. El número 7 está presente, por ejemplo, en la creación. Al 7º día, Dios vio que todo lo que había hecho era bueno y descansó. Entonces, cuando a nosotros nos dicen que la iglesia de Jesucristo es un candelero, bueno, decimos que es un testimonio y que es justamente para dar luz en donde uno se encuentra. Pero la realidad, queridos, es que ese candelero no puede ser
de un oro común y corriente. Y uno puede decir, bueno, ¿qué es el oro común y corriente? Es el oro que se encuentra. El oro que era necesario para poder hacer esta parte, el candelero, por ejemplo, lo podemos encontrar en el libro de Éxodo. Los invito a abrir. Éxodo 25, creo que era. Bueno, no lo anoté. ¿Era el 25? 25, estoy en el Deuteronomio, por eso no lo encontraba. Éxodo 25. Y nos dice en el versículo 31. Harás además un candelero de oro puro, ¿sí? Labrado, bueno, a martillo, que eso lo vamos a ver en la próxima reunión. Pero un candelero de oro puro. ¿Y cómo se obtiene el oro puro? Hoy por hoy hay muchos métodos para hacerlo a través de distintos componentes químicos, pero en la antigüedad el oro lo que se hacía era se calentaba, ¿sí? Se derretía a punto ¿cómo se llama? Se hacía líquido y por diferencia de peso, todo lo que eran las impurezas que se denominan escorias subían y se ven como manchas negras muchas veces y eso se sacaba del oro. Y así se tenía que hacer repetidamente. ¿Para qué? Para obtener una pureza y con ese oro que estaba limpio de escorias es lo que se hacía, luego se usaba para hacer las láminas que formarían parte de este candelero. Ahora bien, en esto que nosotros hablamos del candelero y del oro puro, primero y principal nos lleva a una experiencia y entender un poco la figura. ¿Nosotros qué vendríamos a hacer? En esto que les acabo de explicar, a ver si me están siguiendo. ¿Qué parte seríamos? ¿Qué más? ¿Vos decís que somos el candelero? Pero el candelero es la iglesia. ¿Y entonces qué somos? Ahí está, somos el oro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos la divinidad, el Espíritu Santo en nuestros corazones, Pablo, ¿qué nos dice? Que cuando habla de que las obras serán quemadas, ¿cuál es la primera obra que él menciona? Que no será quemada. El oro. ¿Y el oro qué significaba? ¿Se acuerdan? Bueno, ¿ven cómo todo se va atando? Entonces nosotros somos ese pedacito de oro porque tenemos la bendita persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo en nuestros corazones, que ahora tiene que empezar a trabajar en nosotros. Y en todas las otras figuras que hemos visto, en esta es particular, porque nos habla de que tenemos que ser limpios de una manera que muchas veces no nos gusta, que es a través de ¿qué? De el fuego, de la purificación, de la limpieza, no de una manera suavecita, sino fundiéndonos a tal manera que pueda salir y nosotros podamos ver esas impurezas que hay en nuestro corazón. Ahora lo que me llama la atención es que nuestro hermano decía que, y esto ahora lo vamos a atar a otro concepto, que no hay gozo sin sufrimiento. No hay gozo sin sufrimiento. Y yo les pregunto, ¿no? A ustedes, pues yo lo estaba pensando esta semana, ¿hay alguna alegría que ustedes se acuerden grande y profunda sin que previo a eso no haya habido algún tipo de sufrimiento o de esfuerzo y que luego hizo que esa alegría los marque? Pues yo pensaba, por ejemplo, cuando uno cumple años, lo pasa lindo. Es una alegría recibir gente, pero ¿cuánto tiempo le dura esa alegría? Tiempo. Cuando vamos a los campamentos, el gozo de estar ahí con los hermanos, ¿cuánto dura? Un par de días, y luego se olvida, tal vez nos olvidamos con el tiempo.
Pero cuando en nuestra vida hay algún tipo de sufrimiento o padecimiento, por ejemplo, pensaba las madres que han pasado por el dolor de parto o que han sufrido cesáreas y los dolores, ¿cuál es el gozo que luego ven? El hijo, y eso no se olvida. Entonces, hay experiencias espirituales en nuestra vida que cuando no hay un sufrimiento previo, y ahora vamos a aclarar un poquito ese punto, el resultado es el gozo, pero si no hay ese sufrimiento previo, el gozo no vale. Por eso el Señor Jesucristo, cuando muere en la cruz, dice, y vivirá y verá qué cosa, linaje. Habiéndole sido propuesto gozo, ¿qué hizo? ¿Sufrió? La cruz. Porque la cruz le iba a traer el gozo para lo cual él había venido, que es ver y formar este candelero, este misterio para nosotros, que es la iglesia. Entonces, cuando el Señor nos hace pasar, y como hablábamos creo que la semana pasada, por distintas pruebas y por distintas experiencias, ¿cuál es el propósito entonces del Señor? ¿Lastimarnos? ¿Hacernos mal? ¿O el propósito es que podamos ver el gozo de que el Señor ha estado trabajando en mi corazón y ha sacado a la luz esas escorias que no pueden estar en un candelero de oro puro? Entonces, el Señor busca, a través de distintas experiencias, y eso es lo que mencionábamos también, que tenemos que aprender a discernir cuando lo que estamos viviendo es culpa de nuestro pecado y nuestra rebeldía y malas decisiones, a cuando son experiencias que el Señor permite para que vayamos creciendo en sus caminos. Entonces, este candelero, de oro puro, de oro afinado, tenemos que saber que estas escorias son o es nuestra carnalidad, son nuestras rebeldías, es nuestro carácter y son las cosas que a Dios no le podemos presentar. Y pensaba que a veces muchos de nosotros, no me incluyo, mejor dicho, muchos de ustedes, tienen un carácter agradable, son simpáticos, son buenos, son buenas personas, tratan bien al resto, son educados. Es placentero estar con ustedes, porque uno se siente cómodo, pero si eso es nuestro carácter humano, natural, ¿hay que crucificarlo o no? ¿O solo hay que crucificar carácter como el mío, que es despreciable, que me enojo mucho, tengo poca paciencia? ¿Cuál de los dos hay que llevar a la cruz? ¿Cuál de los dos es una escoria? ¿Martín? ¿Cuál? Ambos. Porque no hay nada en nosotros que pueda hacerle útil al Señor o que sea bueno para Dios. Incluso nuestro buen carácter, nuestra forma de ser, que decimos, bueno, yo me considero una persona educada, que no le hago mal a nadie. Bueno, eso también. Porque ese carácter, aunque nos parezca ilógico, es de un carácter como natural, que surge de un corazón pecaminoso, que surge de un corazón rebelde, y el Señor lo tiene que tratar. Por eso, muchas veces, cuesta que los hombres que se sienten humanamente, moralmente bien, que se consideran y que tienen un concepto de sí mismos, que son moralmente correctos, les cuesta mucho entender justamente la necesidad de un Salvador y que Dios perdone sus pecados. Porque no entienden que esa moralidad a Dios no le sirve, es parte del pecado. Es parte de nuestra maldad, es lo que nos condena. Entonces, esto que el Señor nos llama justamente es a mirar
a otra cosa que también es afinada, pura y 7 veces en horno de barro. ¿Y qué es? Ya les dije todo, falta el principio. ¿Qué es? A ver. La palabra de Dios, la plata. Porque dice la palabra, que dice que la palabra de Dios es plata refinada, purificada 7 veces en horno de barro. Y no es que la palabra sea imperfecta, sino que justamente nos revela la perfección de la misma. Y es la que nos puede mostrar y limpiar y llevarnos a esto. Y alguno puede decir en su corazón, ¿sí?, o en su mente, o haber escuchado, sí, pero la Biblia fue escrita por hombres. ¿Y Pedro qué nos enseña? Que los santos hombres de Dios, ¿qué cosa? Bueno, inspirados, fueron guiados a escribir las Escrituras. Y ese santo son estos hombres que fueron purificados de sus escorias. Porque si ustedes se ponen a pensar, ninguno de los escritores bíblicos escribieron mientras estaban con Cristo. Todos escribieron mucho tiempo después. Juan escribió ¿dónde? Tal vez primera, segunda y tercera Juan las escribió de más joven. Tal vez el Evangelio de Juan, pero Apocalipsis lo escribió en el último momento de su vida, donde había pasado muchísimas experiencias. Pedro, con su carácter santificado, limpiado de sus escorias, de las durezas de su corazón, escribió las cartas al final de su vida. Pablo, luego de todo un tiempo, también escribió las cartas. O sea, fueron hombres que pasaron por este horno de fuego en el cual el Señor los llamó y los purificó y quitó sus escorias. Y así todos los escritores del Antiguo Testamento. Si ustedes agarran alguno de todos esos escritores, ninguno, podemos decir entre comillas, la pasó bien. Muchos estuvieron en cárceles, otros estuvieron presos en cárceles, hundidos en lagos cenagosos. ¿Y qué de nosotros? O sea, el Señor los trató de una manera muy particular. Y el Señor quiere seguir haciendo esa obra en cada uno de nosotros, que comienza desde el día que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Y el Señor nos quiere hacer parte de este precioso candelero, pero nos tiene que hacer primero limpiarnos. ¿Por qué? Porque dijimos que en el candelero se debe quemar un aceite, que es de alto precio, porque no es nada más y nada menos que el Espíritu Santo. ¿Y yo puedo poner algo de mucho valor en algo contaminado, en algo que está mal? ¿Lo pondría? Seamos sinceros. Si uno entiende un poquito a lo donde estoy yendo, sabemos que no lo haríamos. Entonces, muchas veces hablamos del Espíritu de Dios como el que nos bendice, el que nos da gracia, el que nos sana, pero el Espíritu tiene que arder, la iglesia tiene que arder, la iglesia se tiene que limpiar. Y en este último tiempo, cuando Cristo ve a su esposa, cuando ve al candelero que Él añora, ¿cómo vemos? ¿Cómo ve a cada una de nosotros que somos parte de lo que formamos, de lo que lo formamos a este candelero de oro? Y el Señor es tajante, porque nos dice, en San Juan 17, que lo leyó Alfredo hoy a la tarde, no son del mundo. Y cuando Él nos dice que no son del mundo, es porque no quiere nada de escorias dentro nuestro. Es todo un proceso que decía, comienza cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. En las próximas reuniones iremos viendo este proceso. Pero para ir terminando, pensaba, a ver si lo encuentro porque no lo tenía pensado para decirlo hoy, pero ahora me vino a la mente. A ver, en el Salmo,
Ya les digo. ¿Cuál era el salmo? El que dice... Ya sé. Que la muerte de los santos es de alta estima. Que para Jehová la muerte de los santos es de alta estima. No me acuerdo dónde lo leí ayer. 117. A ver. Ahí está, 116. 116, versículo 15. Dice, estimada es en los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y yo siempre me llamó la atención este versículo. ¿Por qué? Porque es raro que para el Señor sea de alta estima cuando un santo de Él parte de este mundo, que para nosotros es tan terrible. ¿Pero por qué es de gran estima en los ojos de Jehová la muerte de sus santos? Porque es cuando el Señor culmina la obra en esta alma que un día comenzó, por eso dice santos, porque finaliza una obra de trabajo que comienza el día que esta alma reconoció a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, y que lo ha ido tratando a lo largo de su vida, ya sea mucho o corta, pero lo va trabajando, va progresando, se va limpiando, va formando parte de esta iglesia. Y llega un momento que la obra para Dios, que nosotros no la vemos, se culmina. Y cuando ese pedacito de oro está limpio y perfecto, es ahí cuando el Señor dice acá, estimada. ¿Por qué? Porque tiene gran valor, porque está perfecta, porque está limpia. Entonces dice, estimada es en los ojos de Jehová la muerte de sus santos. El fin de la obra que el Espíritu Santo comenzó un día en el corazón de esta alma. Ayer no estaba en el estudio realmente, pero me vino a la mente esto, estudiando, por esto, porque vemos cómo el Señor se ocupa de cada uno de nosotros. Y no quiere, obviamente, nuestro mal, como decíamos, sino que Él busca nuestra perfección y que podamos ser parte de esta iglesia que da un testimonio, que da que tiene que dar una luz clara en este tiempo. Ustedes han visto, tal vez cuando prenden fuego, que si tiran madera, la llama tiene un color, que tal vez es naranja. Pero si le tiran revistas con colores, ¿de cómo cambia? Verde, azul, distintos tonos. Bueno, ¿qué luz como iglesia estamos dando? Porque si nosotros pretendemos dar en este fin de los tiempos una luz, predicar un evangelio de salvación, de santificación, de cruz, ¿es una luz clara la que estamos dando? Es lo que a mí me toca, como parte de este candelero. Acuérdense que es una figura, ¿no? ¿Cómo es la figura que está dando, la luz que está dando la iglesia aquí en San José? ¿Es una luz clara, pura, limpia o contaminada que no se puede discernir? Por eso, y para ir terminando, ya se me fue el texto que les iba a mencionar, pero no, es uno que tomó nuestra hermana Viviana ayer, finalizando la clase, justamente, pero no puedo acordar ahora, se me fue de la mente el versículo. Pero es eso que veníamos diciendo. ¿Qué testimonio estoy dando en este tiempo del fin? El Señor nos llama a presentarnos delante de Él, como siempre, ir a Cristo con arrepentimiento,
con humildad, decir, Señor, acá estoy, con todas mis escorias, con temor, pero que me ayudes a poder dar ese pasito de dejar que el Señor me empiece a tratar. Para poder ser un creyente limpio, para ser un santo hombre de Dios, un siervo del Señor en limpieza, y que cada uno de nosotros, como parte de la iglesia, podamos ser de bendición. Y les invito para terminar, ahora sí, en el libro de Apocalipsis también, en el capítulo 1, porque nosotros podemos ser una iglesia, pero la iglesia siempre es de Jesucristo y la iglesia es cristocéntrica. Por eso dice en el versículo 13, y en el medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. Quiere decir que Cristo es el dueño de estos candeleros. Pero también hay una advertencia. Fíjense en el capítulo 2, en el versículo 5, cuando le habla a la iglesia de Éfeso. Y le dice, podemos leer el 4, 2:4, Apocalipsis 2:4, dice, empero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré a ti presto, ¿y qué dice? Y quitaré tu candelero de su lugar. No le dice, dejarás de ser un candelero. Me llamó la atención esta frase cuando dice, y quitaré. Quiere decir que nosotros, estando aquí, si no procuramos arrepentirnos, si el Señor nos muestra nuestras escorias y no las cambiamos, podemos seguir reunidos, podemos seguir aquí cantando, etcétera, etcétera. Pero ¿qué vamos a dejar de ser en forma local? ¿Una iglesia de quién? De Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo ya no va a estar. Cada iglesia que se reúne debe saber si el Espíritu de Dios realmente está en ese lugar. Si la palabra que se predica es fiel, si lo que se enseña es correcto y por sobre todas las cosas, que nos enfrenta a una realidad, que somos pobres y miserables pecadores, que necesitamos ser limpiados y necesitamos acercarnos al Señor para que Él nos limpie, nos lave, nos pruebe, nos santifique y nos pueda usar en su obra, en lo que el Señor nos pida. Pero es un proceso que, como dijimos, nos va a llevar toda la vida. Y es algo que nosotros no podemos medir ni podemos ver. Sí se ven tal vez los resultados, pero el que mira el corazón es el Señor. El que conoce las profundidades es el Señor. Y a Él debemos rendirle cuentas. Entonces, el Señor nos llama, queridos, en esta tarde, a una experiencia personal con Él de consagración, de entrega, y luego, tal vez, si el tiempo da, la próxima reunión, continuemos con este tema para ver cómo es ese proceso que el Señor nos propone de poder ser pedacitos de oro que conforman este precioso candelero que es figura de la iglesia que el Señor espera. Espero que lo hayan entendido y si les quedó alguna duda, Brian, Min o Martín les pueden explicar claramente.